POV. ¿Conoces a la reina de España? Mira con Maribel. ¡Qué guapa! Está guapísima. ¡Ay! Hacemos una foto. ¡Ay, qué guapa! Hola. Tú también. Me encanta. Claro, venga. ¡Ay, qué guapa! Bueno, pues ahí os he dejado ese vídeo de ese fan de Leticia que rompe el protocolo para hacerse una foto con él. Estas son imágenes de ayer de la Copa de Waterpolo y os voy a contar la información que sale hoy porque hay cambios dentro de Zarzuela y sobrevuela sobre todo el asunto de Jaime del Burgo, pero también de las infantas Leonor y Sofía. Hace unas semanas Camilo Villarino cumplió su primer año al frente de la Casa del Rey. En estos 12 meses ha llevado a cabo una amplia renovación. Ha querido sobre todo acercar a la familia real a la ciudadanía, reforzando su imagen de cara al exterior y optando también por una mayor presencia femenina en los cargos que componen la casa. Esta serie de reformas para rejuvenecer y feminizar la institución llegan en un momento clave, que es la consolidación de Felipe VI como la figura más estable de la monarquía española tras cumplir 10 años en el trono. Y también, no lo olvidemos, porque esta es un poco la letra pequeña, el asunto de Jaime del Burgo y cómo se ha abordado por parte del Departamento de Comunicación de Zarzuela y de la Casa del Rey. Cuando se hizo público hace un año su aterrizaje en Zarzuela, todo el mundo decía que esto se hacía, pues evidentemente para paliar un poco lo que había sido el huracán de Jaime del Burgo y ese libro de Jaime Peñafiel que salió en diciembre de 2023. En cualquier caso, Villarino sí planeó revolucionar un poco al equipo, elegir a personas de su confianza y configurar una nueva etapa a la anterior, en la que lideraba Jaime Alfonsín. Fuentes de Casa Real dicen que era lógico, dice la decisión está tomada, pero algunos cambios no se ejecutarán a corto plazo. Villarino intentó buscar un nuevo director de comunicación que sustituyese al actual y parece este es el cambio, entre comillas, que va a seguir la misma persona, Jordi Gutiérrez. Querían sustituirlo porque, según manifiestan fuentes consultadas por Monarquía Confidencial, el trabajo en equipo realizado pues ha sido clave para la decisión de mantener esos puestos directivos que ya existían con Alfonsín, un poco el café para todos. Antes, es que creo que no se cumple el año, creo que fue por estas fechas, pero diría más por abril, mayo, junio, cuando se conmemoró esa primera década de reinado de Felipe VI. No, es este año, pero fue el año pasado por estas fechas cuando se sustituyó a este Alfonsín por este señor. Este señor en tiempo récord organizó los actos del 10º aniversario de Felipe VI como rey y consiguió dar una imagen más fresca, cercana y renovada de la familia. Al parecer este periodo fue crucial. Yo recuerdo, y viendo un poco la cronología del canal, es verdad que pilló con todo el asunto de la Eurocopa. Ahí tuvimos muchísimos vídeos, en este caso, que vinieron a suplir un poco los habituales, los de los veranos en Mallorca, que también hubo, pero que... pues verles a todos un poco vestidos de manera deportiva, las niñas con la camiseta de España, pues es verdad que cambió un poquito la imagen. Especialmente dicen que Felipe VI y esta campaña llevada a cabo ha conseguido que la imagen de la monarquía se haya recuperado considerablemente tras los escándalos que afectaron al rey emérito Juan Carlos I, no del exilio, que eso data de 2020, sino todo lo que vino con Bárbara Rey.
Jordi Gutiérrez, este señor, es alguien que lleva trabajando en la zarzuela más de 17 años en 2 etapas distintas. Él fue corresponsal de TV3 en Madrid y en su momento, su primer puesto en zarzuela fue subdirector de Relaciones con los Medios de Comunicación, con Asunción Valdés como directora. Asunción Valdés era más, podemos decir, que del emérito que del hijo, que de Felipe. Y es verdad que mientras Asunción se encargaba de Juan Carlos, Jordi Gutiérrez era el que acompañaba a Felipe en sus viajes y visitas. De hecho, fue uno de los organizadores de su boda y luego empezó a asistirles en actividades oficiales y tuvo una buena relación con Leticia. Esto lo apuntan como diciendo, hubo gente que no tuvo tan buena relación. Según el libro de José Apezarena, Todos los hombres de Felipe VI, por cierto, José Apezarena, buen periodista, lo quiero decir porque es que muchas veces empiezan a decir cosas y dices, claro, pero es que esto yo lo he leído en un libro. Entonces, entiendo que hay libros muy falsarios, ¿vale? Pero José Apezarena, quienes lo conozcáis o podéis iros a Google, es un periodista de hace muchísimos años y ha escrito muchos libros sobre la monarquía y también sobre política. O sea, no es un cualquiera que te dice que yo qué sé, que Leticia tuvo un amante y de repente se convirtió en el increíble Hulk y le tiró un armario encima o una biblioteca. Ya sabéis un poco a lo que me refiero. En cualquier caso, cuenta esta anécdota José Apezarena que cuando se trabajaba en la preparación de la boda real de Felipe y Leticia, durante un ensayo en la Catedral de la Almudena, Leticia le cogió del brazo y le dijo: Jordi, tú vas a hacer de príncipe. Y así ocurrió. Desfiló con Leticia del brazo hasta el altar y ocupó el reclinatorio reservado a Felipe. Su continuidad en algún momento llegó a estar en duda con la llegada de este nuevo jefe de la Casa del Rey, porque, bueno, digamos que no había lazos comunes. Pero bueno, el trabajo en equipo dicen que ha sido clave hacia esta nueva era en Zarzuela para caminar juntos en esa misma dirección. Hombre, hay que reconocerle una cosa a Villarino y también a Alfonsín, que todo el tema, todo el asunto de Jaime del Burgo lo han sabido llevar. Y lo han sabido llevar no tapando bocas, sino poniendo un poquito de sentido común. Creo que todos nos hicimos eco de ese libro de Jaime Peñafiel con esas declaraciones de Jaime del Burgo. Y a día de hoy yo sé que hay cosas ciertas, porque citaban mucho el libro del primo. El libro del primo es una experiencia personal que probablemente se hizo desde la ira hacia su prima, hacia Leticia, pero no podemos decir que lo que cuente el primo era mentira. Entonces, muchos de los episodios del libro de Jaime Peñafiel se basaban en el asunto, en el libro del primo. Entonces, claro, por ahí era verdad. Luego otras cosas que ha contado Jaime del Burgo y otras cosas que no se quiso hacer Jaime Peñafiel, pues aquí siempre las hemos puesto en duda, sobre todo porque el señor sigue sin mostrar una sola prueba. Está bien, quiere monetizarlo, quiere hacer una serie, no sé yo, porque este tipo de cosas, pues oye, haces un libro, pero yo no veo a este señor de productor, porque ya intentó meterse en ese mundo otras veces. Creo que lo descubrimos por aquí en algún vídeo del año pasado. Además, como tiene tantas ínfulas, alquiló un estudio en Los Ángeles o en Estados Unidos y finalmente pues no llegó a hacer nada. Y es un poco la sensación que me da, que no va a hacer nada. Es decir, pongo el ventilador y lo que caiga. Por eso digo que muchas de las cosas que ha dicho Jaime del Burgo, para creerle, pues hay que hacer actos de fe, porque a día de hoy pues no ha mostrado ni una sola prueba. En cualquier caso, sí es verdad que el libro fue muy polémico, los grandes medios lo taparon y a mí me consta que no hubo llamadas de Casa Real para decir tapa de este tema. Simplemente, bueno, pues lo que hicieron fue salir y ya está. Y probablemente haya cosas en el matrimonio, yo eso siempre lo he pensado, pero desde luego no la estracanada que quiere contar en este sentido el cuñadísimo. Pero bueno, yo lo dejo aquí, os dejo esta información
y sacad vuestras propias conclusiones como siempre. Suscribiros, campanita, un me gusta, más vídeos en JDC abajo en la descripción y comentad lo que queráis. Gracias por estar ahí.